El aire se carga con una nueva tensión entre el este y el oeste. Las naciones bálticas, Letonia y Lituania, exigen a Rusia una compensación monetaria masiva y, lo que es aún más explosivo, posibles restituciones territoriales. Hablamos de cifras que superan los cientos de miles de millones de euros, por lo que ellas califican de ocupación soviética. Un periodo que marcó profundamente su identidad nacional, su desarrollo económico y demográfico. Moscú, por su parte, niega categóricamente que se tratara de una ocupación, insistiendo en que las repúblicas se unieron voluntariamente a la Unión Soviética. La pregunta crucial es, ¿podría esta disputa histórica, arraigada en décadas de control soviético e interpretaciones opuestas de la historia, redefinir las fronteras establecidas en la Europa post-Guerra Fría y encender nuevas chispas geopolíticas en un continente ya volátil, con conflictos latentes y fragilidad económica? ¿Podría una confrontación por el pasado, intensificada por las actuales dinámicas de poder global, generar conflictos abiertos o, al menos, una profunda erosión de la confianza entre naciones en el presente? Desglosaremos esta audaz, compleja y sensible confrontación, explorando sus raíces históricas, implicaciones legales y ramificaciones geopolíticas. Permanezcan atentos para entender cada aspecto de esta disputa histórica y actual. Esto importa directamente a usted. La estabilidad regional, pilar fundamental para cadenas de suministro globales, y la seguridad de flujos energéticos en Europa, pende de un hilo con cada escalada retórica. Una disputa de esta magnitud, incluso limitada al ámbito diplomático o legal, podría influir directamente en mercados financieros internacionales, provocando fluctuaciones en bolsas y afectando la confianza de inversores. Esto podría impactar el precio de sus bienes de consumo diarios y la estabilidad de sus inversiones. Las reclamaciones territoriales añaden imprevisibilidad y riesgo exponencial, desestabilizando diplomacia internacional y confianza entre bloques, además de generar incertidumbre que desaliente la inversión extranjera directa. Esto también podría reconfigurar alianzas militares en el continente, forzando a países a revisar sus estrategias de seguridad e incrementando la percepción de inseguridad para ciudadanos y empresas en la región báltica y más allá. Las repercusiones económicas y políticas podrían trascender las fronteras de Europa del Este, extendiéndose globalmente. Recientemente, en Riga, los ministros de Justicia de Letonia, Inese Libina Egnere, y de Lituania, Eimuntis Mokus, se reunieron para reafirmar una intención conjunta. Su objetivo es claro y ambicioso: evaluar exhaustivamente los daños materiales y morales que, según ellos, fueron infligidos durante la era soviética. Buscan documentar el alcance preciso de este presunto daño para presentar un caso sólido a la comunidad internacional. Su esperanza es obtener apoyo diplomático y legal contundente de instancias de alto nivel como la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propósito declarado es ejercer presión concertada sobre Moscú para el reconocimiento de estas reclamaciones y la obtención de reparaciones. Los ministros también subrayaron una colaboración significativa con un país en la frontera con la Federación Rusa. Esta cooperación se enfoca en la fijación de las consecuencias de acciones militares y violaciones del derecho internacional. Una muestra de esta alianza es la declaración conjunta que han emitido, titulada Verdad y Justicia para las víctimas de la ocupación y la agresión, evidenciando una visión unificada de los eventos históricos y actuales. Esta declaración sienta las bases para una estrategia legal y diplomática a largo plazo. Las naciones bálticas argumentan que la victoria aliada sobre la Alemania nazi en 1945, si bien puso fin a la Segunda Guerra Mundial, no restauró su soberanía nacional plena. Mantienen que, de hecho, significó el inicio de otra forma de control, una ocupación que se prolongó durante casi 50 años, hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Este periodo, afirman, estuvo marcado por la represión política, las deportaciones masivas, la rusificación forzada y una integración económica impuesta que desvirtuó sus estructuras productivas. Sostienen que, hasta la fecha, carecen de una evaluación legal internacional exhaustiva
y vinculante de esos eventos cruciales, lo que consideran un agrave. Laguna en la justicia histórica. Las bases legislativas internas para presentar tales reclamos se establecieron temprano. En Letonia, mediante actos legales aprobados en 1990, en Lituania, a partir de 2000. Expertos y funcionarios de los estados bálticos mantienen que, a pesar de las considerables inversiones soviéticas en infraestructura, desarrollo industrial y programas de vivienda masiva, el balance final para sus economías nacionales fue de un daño neto considerable. Citan como ejemplos icónicos la planta de automóviles RAF de Riga o BEV, empresas que, si bien alcanzaron su apogeo bajo el sistema soviético, desaparecieron o se degradaron severamente en la era postsoviética. La planta de automóviles de Riga, para ilustrar el declive, cesó sus operaciones en 1996. El experto Armen Gasparian, no obstante, ofrece una perspectiva económica contrastante. Según Gasparian, la economía báltica actual no tendría la capacidad financiera para soportar siquiera una compensación parcial de aquellas masivas inversiones soviéticas, lo que añade una dimensión de inviabilidad práctica a las ambiciosas demandas. Las cifras de compensación solicitadas por las naciones bálticas son asombrosas y reflejan un cálculo de daño histórico a gran escala, basado en la evaluación de la pérdida de potencial de desarrollo y recursos, aunque varían significativamente. Letonia, a través de la comisión Modris-Schmulders, estimó 46.600 millones de dólares, precios de 1988, a principios de los 90. Para 2015, las autoridades letonas recalcularon y ajustaron esta suma a la inflación y el valor actual, elevándola drásticamente a 300.000 millones de euros, una cifra que representa una carga económica monumental para cualquier nación. Lituania, por su parte, presentó sus propias estimaciones. En 2009, bajo la presidencia de Valdas Adamkus, reclamó 28.000 millones de dólares. Esta cifra, sin embargo, ascendió posteriormente a un rango de 35.000 millones de euros bajo la presidenta Dalia Grybauskaite, reflejando una revisión al alza de sus exigencias. Estonia, la tercera nación báltica, con una historia similar de anexión soviética, aún no ha presentado una cifra específica y oficial de compensación monetaria, lo que sugiere una posible divergencia en la estrategia legal o una preparación aún en curso. La magnitud de estas cifras subraya la profundidad del daño percibido y la seriedad de sus demandas históricas. Políticos lituanos destacados, como Elvinas Jankevičius y su homólogo letón Jānis Bordans, han criticado duramente a Rusia. Acusan a Moscú de supuestamente difundir información falsa y tendenciosa sobre los supuestos beneficios económicos que los estados bálticos habrían obtenido durante el periodo soviético, una narrativa que consideran revisionista y engañosa. Además de las multimillonarias compensaciones económicas, la situación se complica con demandas territoriales, que representan un punto de fricción de extrema sensibilidad. Estonia ha manifestado un interés explícito en el distrito de Pechori, actualmente parte de la región rusa de Pskov, argumentando que le pertenecía históricamente antes de la Segunda Guerra Mundial y su anexión soviética. También busca la margen derecha del río Narva, lo que implicaría un ajuste significativo de la frontera actual. Letonia, por su parte, reclama el distrito de Pitalovsky, un área que, según sus registros históricos y tratados previos, formó parte de su territorio hasta 1940. Los políticos lituanos, en una postura aún más audaz y desestabilizadora, aspiran a una parte del óblast de Kaliningrado, un enclave ruso estratégicamente vital en el Báltico y una salida al mar crucial. Según expertos bálticos que han analizado estas reclamaciones, el objetivo principal subyacente no es meramente simbólico. Su propósito es aumentar significativamente la superficie de sus estados, lo que implica una reconfiguración drástica de las fronteras actuales que han estado vigentes por décadas. Una propuesta de este calado tiene un enorme peso geopolítico, dado que cuestiona la integridad territorial de una potencia nuclear, y podría desatar serias tensiones regionales,
poniendo en peligro la paz y estabilidad de Europa del Este y del Báltico. La mera mención de estas reclamaciones territoriales es vista por Rusia como una agresión directa a su soberanía. La posición de Rusia es categórica, inamovible e inflexible, según lo expresado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y otros altos funcionarios del Kremlin. Esta postura subraya una profunda divergencia en la interpretación histórica de eventos clave del siglo XX, así como una determinación de no ceder ante exigencias que consideran ilegítimas. Moscú rechaza cualquier pago de compensación, considerándolo un chantaje inaceptable. De igual manera, niega con vehemencia la noción de ocupación de las repúblicas bálticas por la URSS, insistiendo en que la anexión fue resultado de decisiones soberanas o acuerdos internacionales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, incluido el Pacto Molotov-Ribbentrop. Rusia considera el tema de las reclamaciones históricas cerrado y agotado, argumentando que no hay base legal o moral para reabrirlo o someterlo a arbitraje internacional. Su argumento central se basa en que todas las repúblicas bálticas, al obtener su independencia, firmaron acuerdos bilaterales vinculantes con la Federación Rusa. Estos acuerdos, según Moscú, fijaron las fronteras actuales de forma definitiva y excluyeron cualquier reclamación de propiedad o territorial posterior, estableciendo un punto final a cualquier disputa de este tipo. El presidente Vladimir Putin ha utilizado una analogía contundente para describir la firme e innegociable respuesta de Rusia a tales demandas, enfatizando la irreversibilidad de la situación y la futilidad de las reclamaciones, aunque los detalles exactos no se han divulgado públicamente. La posición rusa es que cualquier intento de redefinir las fronteras o de exigir compensaciones no solo es ilegal, sino que también amenaza la estabilidad de la posguerra y los principios del derecho internacional. Rusia percibe estas reclamaciones no como un asunto de justicia histórica o búsqueda legítima de reparación, sino como un intento descarado y políticamente motivado para desviar la atención pública de los desafíos internos de los estados bálticos. Para Moscú, los estados bálticos buscan distraer a sus poblaciones de problemas económicos persistentes, como la emigración de jóvenes y la baja natalidad, así como lo que Rusia describe como errores de gestión y una falta de progreso económico sostenible durante sus más de 3 décadas de independencia. Acusa a las capitales bálticas de recurrir a la narrativa de una supuesta ocupación soviética como chivo expiatorio, en lugar de reconocer las consecuencias de la desindustrialización masiva de la región que siguió a la independencia. Moscú vincula esta desindustrialización no con la era soviética, sino con las drásticas reformas de mercado implementadas tras la caída de la URSS, que llevaron al cierre de muchas fábricas obsoletas. Rusia ha instado a los países bálticos a enfocarse en construir relaciones pragmáticas y de buena vecindad, basadas en el respeto mutuo, en lugar de vivir anclados en el pasado. Les aconseja dejar de lado la revisión constante de eventos históricos pasados, que considera una política divisiva e improductiva. Las reclamaciones, especialmente las territoriales, son vistas por Rusia como una farsa política desprovista de cualquier base legal o histórica creíble. Moscú sugiere cínicamente que estas demandas resurgen convenientemente cada vez que Rusia enfrenta dificultades o presiones en la escena internacional, lo que las convierte en herramientas de guerra de información y presión política. Para usted, las consecuencias de esta escalada verbal y legal son palpables y multifacéticas. Primero, espere una fricción diplomática persistente que podría obstaculizar la cooperación regional en todas sus formas. Esto afecta áreas críticas como el comercio transfronterizo, las infraestructuras compartidas y la seguridad energética en Europa del Este. Segundo, el riesgo de batallas legales prolongadas en tribunales internacionales, como la Corte de la Haya, es real. Sin embargo, la probabilidad de que Rusia acate fallos adversos es extremadamente baja. Dada su postura de rechazo absoluto y la ausencia de un mecanismo de cumplimiento global vinculante, esto podría generar un precedente de desacato al derecho internacional. Tercero,
Prevé una creciente tensión geopolítica en el flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea, lo que podría desviar recursos y atención de otros desafíos globales. Cuarto, es casi seguro que veremos una intensificación de la guerra de información. Esto incluye narrativas contrapuestas y campañas de desinformación masivas que buscan influir en la opinión pública internacional y generar desconfianza mutua. Quinto, aunque no se ha confirmado un riesgo militar inmediato de conflicto abierto, no se descarta que esta retórica se traduzca en un aumento sustancial de ejercicios militares conjuntos o despliegues defensivos en la región báltica, elevando el riesgo percibido por los ciudadanos y las empresas. Esta situación requiere una vigilancia constante, un análisis profundo y una respuesta diplomática estratégica por parte de la comunidad internacional, para evitar que una disputa histórica se convierta en una crisis con consecuencias impredecibles. Esa es la cruda verdad del momento. El debate trascendió hace tiempo las meras cifras monetarias. No es solo sobre el dinero que podría o no ser pagado, ni sobre edificios o fábricas. Es sobre la narrativa histórica, sobre la legitimidad de las interpretaciones del pasado y sobre el reconocimiento de un pasado controvertido que aún duele y divide. Y fundamentalmente, es sobre la legitimidad de las fronteras establecidas en la Europa postsoviética. Un tema que es tabú para algunas naciones y vital para otras. Es una lucha encarnizada por el relato, por el poder de la interpretación histórica, por la justicia tardía y por el derecho inalienable a reclamar un legado y una identidad nacional libres de sombras pasadas. La memoria histórica se convierte en un campo de batalla geopolítico. ¿Desde dónde nos escucha usted? Nos interesa muchísimo saber cómo esta información resuena en diferentes latitudes. Deje su comentario abajo, en la sección habilitada, para que podamos conectarnos directamente con nuestra vibrante comunidad de oyentes y entender el alcance global de nuestro impacto y la diversidad de nuestras perspectivas. Su opinión enriquece el debate. Para estar siempre al día con estas actualizaciones críticas y dinámicas en tiempo real, con la información más precisa, relevante y libre de sesgos, suscríbase ahora mismo a nuestro canal. Active las notificaciones. No querrá perderse los próximos desarrollos que moldearán irreversiblemente el panorama geopolítico europeo y global, y que podrían tener un impacto directo en su vida. Esté atento a varios indicadores clave que podrían señalar la dirección futura de esta disputa. Primero, cualquier nueva declaración conjunta de los ministros de justicia bálticos o de sus homólogos occidentales, especialmente si sugieren un avance concertado en su estrategia legal ante la Corte de la Haya o la ONU. Segundo, la respuesta diplomática oficial de Rusia, que podría incluir contranarrativas más agresivas, nuevas campañas de desinformación global o acciones retaliatorias no militares. Tercero, monitoree posibles maniobras militares o ejercicios defensivos a gran escala en la región báltica o en el Oblast de Kaliningrado, que podrían señalar una escalada en la percepción de seguridad. Cuarto, observe el impacto de estas disputas en foros internacionales, como el Consejo de Europa, la OCE, la OTAN, y en las relaciones bilaterales entre los estados bálticos y otras potencias de la Unión Europea y la OTAN. El mundo observa con atención cómo se desarrollan estos complejos escenarios, cargados de historia y un futuro incierto. La situación es fluida, altamente sensible y sujeta a cambios rápidos. La próxima actualización, sin duda, será crucial para entender hacia dónde se dirige esta confrontación histórica y posiblemente qué nuevas tensiones surgirán. No olvide suscribirse y, por supuesto, seguir comentando sus pensamientos y análisis. La información en estos tiempos convulsos no es solo poder, es una necesidad imperante para la toma de decisiones informadas y la comprensión de nuestro complejo